Hay personas que entran a tu vida sin que tú lo hayas planeado. Sin invitación. A través de una pantalla, en una tarde cualquiera, mientras buscabas algo que ver. Y de pronto estás llorando, sin saber muy bien por qué, con los ojos pegados a un personaje que no existe, interpretado por un hombre al que nunca has conocido, en un idioma que no es el tuyo. Si alguna vez te pasó eso con una serie turca, es muy probable que ese hombre se llamara Engin Akyurek. No es exageración. Es lo que millones de personas en más de 100 países han experimentado al ver actuar a este hombre. Esa capacidad casi inexplicable de transmitir sin hablar, de llenar el silencio con una mirada, de hacer sentir al espectador que lo que ocurre en pantalla es real. No interpretado. Real. Y sin embargo, detrás de esa figura que genera tanta emoción en audiencias de todo el mundo, hay una historia que muy pocos conocen en su totalidad. Esta es esa historia. Engin Akyurek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara, Turquía. Su padre es funcionario del gobierno y su madre es ama de casa. Una familia ordinaria en una ciudad que no es precisamente el epicentro del glamour ni de la industria del entretenimiento. Ankara es la capital política de Turquía, una ciudad de funcionarios, estudiantes y una clase media trabajadora que vive lejos del brillo de Estambul. Crecer ahí significaba crecer con los pies en la tierra, con valores concretos y sin demasiadas fantasías sobre lo que deparaba el futuro. Pulso Capital. Pero desde la adolescencia, algo en Engin no encajaba del todo con ese mundo ordenado. Él mismo ha comentado que se interesó en el teatro desde la secundaria. No era un interés pasajero. Era una convicción profunda que convivía con otra igualmente fuerte. El amor por las letras, por la historia, por las palabras. Así que cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Akyurek tomó una decisión que podría parecer sorprendente para alguien con vocación artística. Pulso Capital. Se graduó de la Universidad de Ankara en 2002, donde se especializó en lenguas e historia. Y al salir de la universidad, hizo lo que hacen muchos graduados de humanidades, empezó a trabajar como profesor. Aquí es donde la historia podría haberse quedado. Un hombre joven, bien formado, con un trabajo estable, dando clases en una ciudad que conocía de toda la vida. Pero lo que pocos sabían era que Engin Akyurek llevaba dentro algo que no iba a quedarse quieto mucho tiempo. Pulso Capital. En 2004, se abrió una puerta que cambiaría todo. Con solo 23 años, participó en el reality Estrellas de Turquía, donde se alzó como el ganador. No fue un camino fácil. El programa era competitivo, los participantes venían de todas partes del país con sueños similares. Pero Engin tenía algo difícil de fabricar. Una presencia genuina, una autenticidad en la forma de habitar los personajes que los profesionales que lo observaron supieron reconocer de inmediato. Esa victoria le abrió las puertas del cine, debutando en la película Kader. Y también le dio acceso a la televisión, con un papel en la serie Yabang Damat, que se convertiría en su primera aparición en pantalla chica. Marie Claire. Solo 2 años después, el reconocimiento profesional no se hizo esperar. En 2006, se hizo con el premio al actor más prometedor de los premios del cine turco, por su trabajo en la película Kader. Era una señal clara. Esto no era un accidente. No era suerte de principiante. Era el comienzo de algo más grande. Marie Claire. Los años siguientes fueron de trabajo constante. Papeles que crecían en responsabilidad, series que ganaban audiencia, una presencia en pantalla que se iba consolidando sin estridencias. Engin Akyurek no era de los que llamaban la atención por sus escándalos ni por sus declaraciones polémicas. Según quienes lo conocían, era reservado, disciplinado, profundamente comprometido con el oficio. Y ese perfil bajo en lo personal contrastaba cada vez más con la intensidad que proyectaba frente a las cámaras. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar definitivamente. En 2010, llegó el proyecto que lo convertiría en una figura de alcance internacional. Ese año estrenó la telenovela ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, serie que gozó de un rotundo éxito y catapultó su carrera. El personaje de Kerim Ilgaz era complicado, moralmente complejo, un hombre atrapado entre sus propios errores y su capacidad de redención. En manos de otro actor, podría haber resultado antipático o incluso ilegible. En manos de Engin, se convirtió en uno de los personajes más memorables de la televisión turca de la última década. Las audiencias no solo lo veían, lo seguían, lo amaban, discutían sobre él. La serie se exportó a decenas de países y llevó el nombre de Engin Akyurek a lugares donde nadie había pronunciado ese nombre antes. Cine asiático, Latinoamérica, el mundo árabe, España, los Balcanes. De pronto, una señora en Argentina lloraba por Kerim como si fuera alguien de su propia familia. Una joven en Grecia esperaba cada episodio con la misma urgencia que se espera una noticia importante. Algo en ese personaje, en esa historia,
y sobre todo en la forma en que Enjin lo habitaba, tocaba una fibra universal. La historia de un amor nacido en circunstancias oscuras, de dos personas intentando encontrar dignidad en medio del dolor. Eso no tiene idioma. No tiene fronteras. Pero por tras de aquella imagen pública de estrella ascendente, había una realidad más compleja y más interesante. Mientras sus series se convertían en fenómenos de exportación, Enjin seguía siendo el mismo hombre reservado que había crecido en Ankara. A pesar de su creciente popularidad, siempre decidió mantener su vida personal en un perfil bajo. Poco se conoce sobre su familia o sus relaciones sentimentales. Su círculo cercano lo describe como optimista, honesto y reservado. En una industria que frecuentemente recompensa el escándalo y la sobreexposición, su discreción era casi revolucionaria. Y también, paradójicamente, lo hacía más interesante. Lo que no se muestra genera curiosidad. Lo que permanece en silencio invita a la imaginación. Marie Claire. Y además del actor, fue emergiendo también otra faceta que sorprendió a quienes solo lo conocían por sus papeles en pantalla. Engin Akyurek también es un brillante escritor y es habitual verle escribiendo artículos para la revista Kafasna Gore. La escritura no era para él una actividad secundaria ni una estrategia de imagen. Era una extensión genuina de su mundo interior, de esa sensibilidad que afloraba también en su forma de construir personajes. Y luego llegó un paso más. Marie Claire. En noviembre de 2018, Engin Akyurek sorprendió al publicar su primer libro, titulado Silencio, Sesislik, una recopilación de relatos cortos cuyos beneficios fueron destinados a una organización para ayudar a los niños más necesitados. La elección de destinar las ganancias a una causa benéfica decía mucho sobre el hombre detrás del actor. No era un gesto calculado para construir marca personal. Era coherente con todo lo que sus allegados describían de él, alguien que tomaba en serio su responsabilidad hacia el mundo más allá de los sets de filmación. Biografía. Mientras tanto, la carrera continuaba sumando capítulos extraordinarios. Un par de años después de Fatmagul, interpretó a Omer Demir en Kara para Aşk, serie que terminó de catapultarlo a lo más alto de su carrera, consagrándolo como un actor de élite. El papel de Omer era distinto al de Kerim. Más contenido, más intelectual, con una presencia que se imponía no por la fuerza sino por la inteligencia. Los fans que lo habían amado en Fatmagul descubrieron que Engin no era un actor de un solo registro. Podía hacer muchas cosas a la vez, y podía hacerlo de manera convincente. Lampert Turka. Su trabajo en esa serie lo llevó a ganar el premio al mejor actor en los Premios Internacionales de Drama de Seúl en 2015 y a recibir una nominación a la mejor interpretación de un actor en los Premios Emmy Internacionales. Una nominación al Emmy Internacional. Para un actor turco, en aquel momento, aquello era un territorio casi inexplorado. Era el reconocimiento formal de algo que el público ya sabía hace tiempo, que Engin Akyurek jugaba en una liga diferente. Sensacine. Lo que vino después siguió confirmando esa percepción. Entre 2019 y 2021, Akyurek protagonizó Sefirin Kaseta, la hija del embajador, junto a Neslihan Atagul, una serie que volvió a conquistar audiencias internacionales. El personaje de Sankar Efeolu era una de esas construcciones dramáticas que exigen todo de un actor, la capacidad de ser frágil y poderoso al mismo tiempo, demostrar el amor y la ruptura con igual intensidad. Millones de espectadores en toda América Latina siguieron la serie semana a semana, y el nombre de Engin volvió a ser tendencia en países que quedaban a miles de kilómetros de Turquía. Cine asiático. Hay algo que siempre se comenta en relación a Engin Akyurek y que merece reflexión. A diferencia de muchos actores internacionales que deben una parte significativa de su fama a las redes sociales, a la imagen cuidadosamente construida fuera de las pantallas, Engin construyó su audiencia global casi exclusivamente a través de sus personajes. La gente no lo seguía porque se mostrara accesible en Instagram. Lo seguía porque cuando él aparecía en pantalla, algo pasaba que era difícil de articular pero imposible de ignorar. Él mismo ha expresado en entrevistas que lo que más valora de su profesión es la capacidad de crear, de ser una persona diferente con cada personaje, de asumir la personalidad de cada rol, de involucrarse emocionalmente con el personaje. No es una declaración de manual. Es la descripción precisa de lo que hace que su trabajo se sienta distinto. Engin no llega a un set a recitar líneas. Llega a vivir una experiencia. Y el espectador lo percibe. Pulso Capital. Con el tiempo quedó claro que esa filosofía de trabajo, esa entrega total al oficio, tenía un precio. Los proyectos en los que participaba eran exigentes, los personajes que elegía nunca eran sencillos, y el nivel de concentración que requería cada uno de ellos era enorme. Pero también quedó claro que ese precio era uno que Engin estaba dispuesto a pagar, porque para él no había otra forma de hacer las cosas. Y entonces llegó el salto definitivo hacia la plataforma más grande del mundo. La serie Old Money,
Eski para en turco, protagonizada por Engin Akyurek en el papel de Osman, un magnate hecho a sí mismo, fue lanzada en Netflix y rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia, alcanzando el segundo puesto en el ranking de las series en idioma no inglés más vistas globalmente. En una plataforma que compite con los contenidos de todo el mundo, posicionarse en ese lugar no es casual. Es el resultado de una carrera construida con rigor, de una elección de proyectos que priorizaba la calidad sobre la cantidad, de una capacidad actoral que se había ido perfeccionando durante más de 20 años. IMDb. La serie fue renovada para una segunda temporada, cuyo rodaje está previsto para 2026. Para sus millones de seguidores alrededor del mundo, la noticia fue recibida con la clase de entusiasmo que pocas series generan. No solo porque querían saber qué pasaría con el personaje de Osman, sino porque querían más de lo que Engin Akyurek hace cuando está frente a una cámara, esa mezcla única de contención y profundidad que ha convertido cada uno de sus trabajos en algo memorable. IMDb. En 2026, se habla también de que Engin ha sellado un acuerdo para un importante proyecto en una plataforma digital importante, esta vez en un drama de época, aunque los detalles aún no han sido confirmados oficialmente. Y mientras tanto, nuevas ediciones de su libro Silencio continúan siendo publicadas, manteniendo viva su faceta literaria. Onirio. Hay algo que la historia de Engin Akyurek nos enseña, y que va más allá del mundo del entretenimiento. Es posible construir una carrera de alcance global sin sacrificar la discreción, sin convertir la vida privada en espectáculo, sin depender del escándalo para mantenerse relevante. Es posible que el trabajo solo sea suficiente, si ese trabajo está hecho con honestidad y con talento. Quienes lo conocen de cerca lo describen como optimista, honesto y reservado. Además de actuar, es un apasionado del mar y disfruta del buceo en su tiempo libre. Esa imagen, la de un hombre que prefiere el fondo del océano a las portadas de las revistas, es quizás la más reveladora de todas. Hay en Engin Akyurek una coherencia entre lo que dice que valora y la forma en que vive, y esa coherencia es, a fin de cuentas, lo que le da credibilidad no solo como actor sino como persona pública. Marie Claire. Porque al final, lo que conecta a un artista con su audiencia no es la técnica. No son los premios, no son los récords de audiencia, no son las listas de los más vistos. Lo que conecta es algo más difícil de fabricar y más fácil de percibir, la verdad. Y Engin Akyurek, desde aquella tarde de 2004 en que ganó un concurso de televisión siendo un exprofesor de historia sin ninguna formación actoral formal, ha venido entregando eso en cada papel que ha aceptado. Por eso el mundo llora con sus personajes. Por eso millones de personas en idiomas que él ni siquiera habla sienten que lo conocen. Por eso, cuando su nombre aparece ligado a un nuevo proyecto, la reacción es siempre la misma, emoción genuina. No la emoción de ver a una celebridad. La emoción de saber que vuelve alguien que, cada vez que aparece en pantalla, te recuerda por qué el arte existe.